Ya estamos de regreso y vamos a seguir hoy con invitados aquí en nuestra mesa de Hermanaco. Ya saludamos al doctor en Historia del Arte, Antonio Rafael Fernández. Bienvenido. Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias, o buenas noches ya hasta ahora, que va siendo. Gracias por invitarme de nuevo a casa. Totalmente, y además siempre eres bienvenido cuando, además de venir y compartir tus conocimientos, nos traes actualidad y noticias de esos trabajos de investigación tan importantes que desarrollas. En este sentido nos hemos quedado en la iglesia de San Pedro, ¿verdad? Bueno, siempre, no me cansaré de decirlo, la que está llamada a ser la Catedral de los Antequeranos, algún día en ese famoso interés que tenemos desde hace varias centurias en conseguir la independencia del obispado malagueño. San Pedro contiene muchísimos tesoros, entre ellos esas imágenes que son gran parte de nuestra riqueza patrimonial, como el Cristo de la Misericordia, la Virgen del Consuelo, el Cristo de las Penas, pero también de la obra que vamos a hablar hoy, que es ese famoso baldaquino, que es una de las piezas más importantes de la ciudad y probablemente una de las piezas que no se le ha hecho la justicia que debería. Un baldaquino que aproximadamente, ¿desde cuándo lleva en la iglesia de San Pedro? Pues te lo puedo decir el dato exactamente. Se aprobó por decreto del 28 de noviembre de 1801, se trasladó desde la Colegiata de Santa María este caso a la iglesia de San Pedro. Ya sabemos que la Colegiata de Santa María estaba en un estado de ruinoso bastante lamentable. Mucho antes se habían trasladado los retablos también a San Sebastián, como son los dos retablos laterales de los testeros laterales. Y finalmente el baldaquino será ya a principios del 19, justamente cuando se traslada a la parroquia de San Pedro, que, ojo, no se trasladó a cualquier sitio, insisto. Se trasladó a la que se pensó o está pensada que fuese la catedral de la ciudad de Antequera. Pero tenemos que decir que no todo comienza ahí, ¿verdad? Todo comienza mucho tiempo atrás. Ya traía trayectoria e historia en la ciudad. Tiene mucha historia y muy aireada también, es uno de los grandes... Bueno, la ciudad se caracteriza por tener grandes pleitos, como el de arriba, el de abajo, el que hubo entre los agustinos y los terceros, y varios que hubo, y uno de los más sonados fue el pleito y las características, las cosas que pasaron con el baldaquino de la parroquia de San Pedro, o la actual parroquia de San Pedro. Venimos hablando desde hace 1580 y te digo la fecha exacta, 78 aproximadamente comienza esta historia que se alargará, bueno, si tenemos en cuenta hasta el traslado de 1801, bastante tiempo, ¿no? Pero como punto de inicio, más o menos, en 1578 comienza una historia que incluso la podríamos retrasar un poquito más, a 1537, y ahora te explicaré por qué esta circunstancia. ¿Por qué? Precisamente. Mira, te cuento. El viajar le cuento casi 500 años de 500 historia. años, un viaje bastante largo, ¿no? En el año 1537 se ubica en la cabecera de la iglesia de Santa María una mesa de altar, en la que había un sagrario. ¿Vale? En este momento empieza a surgir la idea de crear, por el obispo Pacheco, que era el obispo de la diócesis de Málaga en ese momento, de crear un gran baldaquino que ubicase esa mesa de altar. Y aquí, a partir de aquí empiezan los problemas. 1537, cuando se ha podido documentar esa primera mesa que estaba en la cabecera de la iglesia de Santa María, sobre la que habría una especie de monumento. Y esta idea de la mesa es importante porque el baldaquino nunca tuvo un sagrario dentro, sino que tuvo una mesa de altar. Esta idea ahora después la explicaremos a continuación, ¿no? Será sobre esta fecha aproximadamente cuando empieza a surgir la idea. Mucho tiempo después se consigue poner en marcha la realización del baldaquino y en este caso será el mismo obispo Pacheco en 1578 aproximadamente cuando se pone en marcha. No conocemos las trazas, ahora esto lo explicaremos también posteriormente, y empiezan los problemas porque se ubica en un sitio un tanto particular y esto es una de las cuestiones de la aireada disputa del baldaquino. No le gustó a nadie la ubicación en el centro de la nave, que estaba ubicado en Santa María, a nadie menos los obispos, el reinante en ese momento y el que llegó, el obispo García de Haro, que llegó posteriormente, ¿no? Y a partir de aquí empezaron a sucederse los acontecimientos que tienen cuanto menos su historia, ¿no? Bueno, un baldaquino que trae además una imagen, ahí tenemos algunas imágenes de este baldaquino actualmente, imágenes grabadas precisamente esta semana en el interior de San Pedro, que tiene también a colación que es muy parecido a uno que tenemos en Roma. Bueno, eso lo vamos a contar también ahora. El baldaquino de San Pedro es muy particular por muchas cosas. Quiero llamar la atención también que es necesario ponerlo en valor y es necesario conservarlo debidamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las piezas más importantes del manierismo en España. Es decir, y de hecho es uno de los baldaquinos más monumentales de toda la cristiandad, que no es cualquier cosa. Tenemos que buscar los grandes baldaquinos medievales. Por supuesto, no podemos equipararnos al de San Pedro de Roma, el actual, que hablaremos de otro que hubo anteriormente, pero
es que es una pieza muy monumental y muy importante, además hecho en un contexto muy particular, dorada y policromada por el escultor y poligramador y pintor Juan Vázquez de Vega en la ciudad de Antequera. Ese dato se hace aproximadamente en 1580, cuando se firma la escritura para que Juan Vázquez de Vega, que no deja de ser uno de los integrantes más importantes de la escuela escultórica del siglo XVI antequerana, nos lleva a este conjunto arquitectónico, ¿no? Al final no deja de ser como una pieza arquitectónica que está plantada o estaba plantada en el centro de la iglesia. Insisto, esta idea de que es uno de los más importantes de la cristiandad y además se expresa un lenguaje totalmente manierista, ¿no? Bueno, si quieres lo contamos ya la parte de decir. Hasta ahora se sabían muchas cosas del baldaquino. De hecho, teníamos los estudios de la profesora Rosario Camacho, los estudios del profesor Juan Antonio Sánchez López, incluso en la propia ciudad, tanto Jesús Romero como Romero de Torres habían tratado el tema del baldaquino, ¿no? Cuando siempre se ha hablado de la fuente de inspiración, ¿de dónde surge esta pieza? ¿Vale? Habíamos buscado fuera, es decir, habíamos citado los grandes baldaquinos medievales, te puedo decir alguno, por ejemplo, el de San Juan del Duerdo de Soria, el de Santa Cristina de Bólsena, el de San Lorenzo de Extramuro en Roma, es decir, son grandes piezas monumentales y ciertamente tiene relación con ellos, porque además es curioso que el ideal cristocéntrico, eucarístico, relacionado con este tipo de piezas, no es medieval, es renacentista, pero la tipología sí que surge anteriormente. Claro, ¿qué es lo que hemos intentado aportar actualmente, ¿no? En esta investigación que un poco hemos venido realizando en los últimos años, ¿no? Lo podemos ver por aquí. Bueno, ahora comentaremos las diferentes trazas. Es el grabado, que es bastante interesante. Es un grabado que se hace en el año 1580. El baldaquino, los basamentos se construyen en 1578, pero incluso hasta 1587 sabemos que el baldaquino no estaba terminado. ¿Por qué es importante ese grabado que nosotros hemos visto? Ese que estamos viendo ahora mismo es el baldaquino de Santa Inés Extramuros en Roma. Claro, nosotros nos cuestionamos si nuestro baldaquino le debía algo a las fuentes coetáneas del momento. Y claro, y empezamos a buscar, y buscamos tanto, que al final pudimos contactar varias cosas, ¿no? La primera cuestión que pudimos denotar desde el punto de vista de la tipología es este grabado que estamos viendo, que es un grabado de la Varia de Juan de Arfe, ese famoso tratado de arquitectura del siglo XVI que se empieza a publicar en 1585, pero cuya edición definitiva se hace en 1587. Justamente hay una plancha, que es la que hemos visto anteriormente, que refleja nuestro baldaquino. Es igual, es idéntica. Se trata de una plancha para una custodia. Claro, sabemos que los 4 libros se terminan en 1587, a priori las fechas son casi similares, con lo cual alguien podría pensar que no fue la inspiración directa. Claro, podría ser que la plancha estuviese ya circulando, podría ser que Juan de Arfe, que por supuesto estuvo en Sevilla, y Antequera no era cualquier sitio, no olvidemos nunca que Antequera era uno de los principales centros culturales de la Corona de Castilla, pasara por aquí. Claro, en este sentido, Antonio, nos cuestionamos 2 viajes. Es decir, ¿pudo ser el propio baldaquino de San Pedro el que se inspiró o el que inspiró la plancha de Juan de Arfe o viceversa, ¿no? Hubo más antecedentes. Por ejemplo, Juan de Arfe pudo tener constancia, que lo hemos visto también anteriormente, o seguro que conocía el sagrario del Escorial en Madrid, con lo cual pudo inspirarse. También, por ejemplo, te puedo comentar que había varias obras, por ejemplo, un libro llamado La medida del romano de 1526, que muestra al menos 4 planchas de las que podemos establecer bastantes relaciones con nuestra pieza. Y esto es una idea importante, porque lo cual estaba latente, ¿no? Pero claro, a nuestro parecer, seguro que una relación de idas o de vueltas con la Varia, el famoso tratado, como mencionaba anteriormente, de Juan de Arfe. Pero claro, lo interesante también es si nos aproximamos en la polémica, ¿no? El baldaquino de San Pedro se pone en el centro de la nave. Y todo eso es, si me vas a permitir, te voy a explicar brevemente cuáles son las circunstancias que pasan, porque nos va a llevar a ese otro grabado que hemos visto anteriormente, que era el primitivo baldaquino de San Pedro del Vaticano, y ahí estableceremos las relaciones entre el uno y el otro. Como hemos dicho al principio, la ubicación del baldaquino por parte del obispo Pacheco no le gustó a nadie, salvo a él y al nuevo obispo que llegó, que fue el obispo García de Haro. No le gustó ni al pueblo, ni al cabildo colegial, ni al cabildo municipal, es decir, no le gustó a nadie. Y a partir de aquí empezaron una serie de conflictos, porque el cabildo colegial solicitó al obispado de Málaga el traslado del baldaquino, a lo que el obispo reinante se negó. Como no olvidemos nunca que la colegiata era de patronato real, la última palabra la tenía el rey, empezaron a circular las cartas. Es decir, en el año 1589, exactamente, el rey pidió varios informes al respecto de lo que estaba pasando en la ciudad. Ya en el año 1587, el nuevo obispo, en este caso García de Haro,
él se había personado en Antequera y había dicho que no había nada que hacer al respecto de baldaquino, que se iba a quedar donde estaba ubicado, que era en el centro de la nave, ¿vale? Ahora comentaremos brevemente qué es lo que alegan los demás, ¿no? Él dice que se van a hacer una serie de ligeras modificaciones, entre ellas mover la mesa del altar. Y esta idea es importante porque si recordamos, el baldaquino estaba pensado para llevar una mesa de altar, nunca un sagrario. El sagrario, que está, sabemos, 1610, diseña Antonio Moedano, actualmente en la parroquia de San Sebastián, nunca se pensó para eso. De hecho, los baldaquinos medievales, o los ciborios, que sería el término correcto, no llevaban sagrario en su interior. 1587, 1589, el rey pide informes para decir, poner un poco de orden a lo que se está hablando, ¿vale? Y se mandan 3 informes. Los informes tampoco están elegidos aleatoriamente y además son muy curiosos en ese sentido. Se le pide un informe al padre guardián del convento de los franciscanos, que es Andrés del Toro, fray Andrés del Toro. Ojo, no olvidemos también que el convento de los franciscanos de Antequera era también de patronato real, es decir, una de las primeras obras que se hacen en la ciudad de Antequera bajo ese patronato real, con lo cual hay no está escogido aleatoriamente, ¿no? En la Antequera en ese momento ya había bastantes órdenes religiosas asentadas, por supuesto estaba funcionando la cátedra de gramática también desde 1504, ¿no? La elección del padre guardián del franciscano de Antequera no fue aleatorio. Se pidió también opinión o informe al corregidor de la ciudad, don Diego de Guzmán y Lugo, que las cuestiones que alega, que ahora las comentaremos, no tuvieron desperdicio, ¿vale? Y se pidió también informe al obispo García de Haro, quien estaba un poco ofuscado porque no se lo hubiese tenido en cuenta cuando él había dicho ya que no en 1587, ¿vale? De las cosas que dicen entre ellos, por resumirte muy brevemente, nos interesan las que dice el corregidor, los argumentos que utiliza para trasladar el baldaquino desde el centro de la nave a la cabecera. Tenemos que tener en cuenta que cuando el primer obispo Pacheco ubica el baldaquino en el centro, solucionó un problema bastante importante. Es decir, se quitó de en medio o levantó del derecho a sitio al cabildo municipal, y eso nos gustó. Claro, no es lo mismo que estuviese en la cabecera, que había mucho espacio para estar cerca de la liturgia, y el reglamento de la paretal del momento, con lo cual fue una decisión muy sabia. Claro, todo el mundo estaba en contra, quería estar cerca, ese lugar. Siempre escuchamos esas luchas que tienen que ver con el corpus, ¿no? Qué lugar ocupamos cada uno, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, el corregidor Diego de Guzmán y Lugo, que era el corregidor de la ciudad en ese momento, alegaba cuestiones del tipo en el que los curas podían tener ciertas tentaciones al tener las mujeres cerca del pueblo. Es un argumento muy de la época, en clave de género, que podemos estudiar. Se alegaba también que no tenía buena ventilación, se alegaba también que el cabildo municipal tenía poco espacio para estar ubicado en él, este problema que teníamos. Se utilizaba como un argumento muy sólido, que es que el coro, claro, como el baldaquino estaba en el centro, el coro estaba en la cabecera, con lo cual no se escuchaba tampoco, ¿no? Son una serie de argumentos bastante interesantes, ¿no? Pero a nosotros nos llama la atención la cuestión del corregidor, porque él es que directamente no le gustaba. Y además él propone desmontarlo, desarmarlo y despedazarlo, y poco menos que distribuirlo por la ciudad, ¿no? Propone, por ejemplo, que los basamentos se utilicen para hacer la nueva gradería que suba al altar mayor. Claro, no lo hemos mencionado hasta el momento, Antonio, pero tenemos que pensar que la tradición española, que es lo que marcaba un gran retablo en la cabecera del que no tenía la iglesia colegial de Santa María. Era como algo que nos, en cierta manera, llevábamos una lacra, ¿no? Este hombre al final lo que quería era un retablo, como todos, ¿no? Lo que él propone, insisto, es desmontar el retablo totalmente, el baldaquino, en cachitos y despedazarlo, ¿no? Gracias a Dios no le hicieron caso, ¿no? Porque si no hubiese... Y se queda... tenemos que ir recortando tiempo porque nos quedamos ya sin tiempo, pero se queda actualmente la parte del baldaquino en San Pedro, pero la parte central en San Sebastián, ¿verdad? Claro, eso se produce en el siglo XVII, el pleito se resuelve a favor del cabildo colegial, en el que se traslada la cabeza, el baldaquino, a la cabecera de la iglesia, posteriormente se traslada a la parroquia de San Pedro y el ciborrio, o el tabernáculo, perdón, termina en la colegiata de San Sebastián. Dio mucho de sí, dio para contar muchas cosas a lo largo de la historia, sobre todo esas relaciones con el baldaquino primitivo que hubo en San Pedro del Vaticano, que hemos visto anteriormente en las imágenes, que seguro estuvo inspirado en él. Y además, ojo, no olvidemos que es que el baldaquino primitivo de San Pedro del Vaticano estaba ubicado en el centro de la nave, tenía una verja, ¿vale? Y unas escaleras que eran muy similar a la idea que nosotros reproducimos. En ese trasfondo, Antonio, está la idea de situar a Antequera como en la Nueva Roma. Bueno, y ahora lo podemos disfrutar, lo que es ese ciborri, ¿verdad? El baldaquino, en sí, en el interior de la iglesia de San Pedro, toda una obra de arte, además de toda esa historia que trae, y que has podido compartir hace muy poquito en unos estudios, ¿verdad? ¿Dónde se puede encontrar toda esa información? Hemos tenido la oportunidad en un libro, en un capítulo de un libro que ha salido hace, bueno,
cuestión de semanas. Está disponible en multitud de librerías, por internet se puede conseguir el libro, y en él desarrollamos toda esta idea, toda esta problemática, y ponemos en relación nuestro baldaquino con las fuentes coetáneas, especialmente con la Varia de Juan de Arfe, y con ese primitivo baldaquino del Vaticano, que no es cualquier cosa, porque estamos equiparando la ciudad antequera con la ciudad de los papas. Pues sin lugar a dudas, muy interesante, Antonio, este estudio que has podido hacer del baldaquino, para que todas las personas que ahora acuden hasta la iglesia de San Pedro no lo vean como un elemento más, sino que sepan toda esa trayectoria. Yo agradecido, ojalá hubiéramos tenido hoy más tiempo, pero ya sabes cómo es esto de la tele, que nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias, toca cuidarse y encantados de que puedas compartir tus conocimientos siempre con nuestros espectadores. Muchísimas gracias, Antonio, a todos los compañeros. Y nosotros ya nos vamos quedando sin tiempo, como les digo, pero antes de despedirnos hoy, recuerden que volvemos la semana que viene, que estamos ya tan solo 70 días de que llegue ese Domingo de Ramos, que será diferente, pero nos queda una semana también intensa a nivel cofrade, por lo que hoy despedimos nuestro programa con la agenda cofrade. Tomen papel y boli y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.